El Evangelio de Mateo es como un puente que conecta dos mundos, uniendo el pasado con el futuro, lo antiguo con lo nuevo. Une el antiguo pacto con el nuevo, mostrando cómo las promesas de Dios se cumplen a través de los siglos. Las promesas hechas a Abraham encuentran su cumplimiento en Jesús, quien es presentado como el descendiente prometido. Mateo quiere que veamos a Jesús como el verdadero rey de los judíos, el Mesías esperado que trae esperanza y redención. Aquel que Isaías y los profetas anunciaron con sus palabras llenas de esperanza y promesas divinas. La tradición nos dice que el autor de este evangelio fue Mateo, también conocido como Leví, un hombre con un pasado inesperado. Era un recaudador de impuestos, un oficio que lo colocaba en una posición controvertida dentro de la sociedad judía. ¿Se imaginan? Recaudaba impuestos para Roma, lo que lo hacía muy impopular entre su propia gente, visto como un traidor por muchos. Pero entonces, Jesús lo llamó para ser uno de sus 12 discípulos, un acto que transformó su vida para siempre. ¡Qué cambio de vida! Mateo lo dejó todo para seguir a Jesús, abandonando su antigua vida para abrazar un propósito divino. Mateo probablemente escribió su evangelio en algún momento entre el año 60 y el 70 después de Cristo, en un tiempo de grandes desafíos para los primeros cristianos. Lo escribió principalmente para cristianos judíos, quienes enfrentaban la difícil tarea de reconciliar su fe en Jesús con sus tradiciones ancestrales. Personas que conocían bien el Antiguo Testamento y que buscaban entender cómo Jesús encajaba en la narrativa de su historia sagrada. Mateo quería mostrarles que Jesús era el Mesías que habían estado esperando, el cumplimiento de todas las profecías y la esperanza de Israel. Mateo usa la frase «reino de los cielos» una y otra vez en su evangelio. Esta frase no es solo un término poético, sino una declaración profunda sobre la misión de Jesús. Quiere que entendamos que Jesús no vino a establecer un reino terrenal, como muchos esperaban en ese tiempo. En cambio, su propósito era mucho más trascendental. Este reino espiritual no se trata de fronteras físicas o ejércitos, sino del gobierno y el reinado de Dios en nuestros corazones y vidas. Es un reino que transforma desde adentro hacia afuera. Además, Mateo nos muestra cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Estas profecías no eran vagas o generales, sino específicas y detalladas. Mateo cita el Antiguo Testamento más que cualquier otro escritor de los Evangelios. Esto no es casualidad. Quiere que sus lectores vean la conexión entre las promesas de Dios y su cumplimiento en Jesús. Quiere mostrar que Jesús no era simplemente un tipo cualquiera que apareció diciendo ser Dios. Su vida, sus enseñanzas y sus milagros respaldan su identidad divina. No, Jesús fue el cumplimiento de siglos de promesas de Dios. Cada profecía cumplida es una prueba de que Jesús es quien dijo ser. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Este linaje no es solo un detalle histórico, sino una afirmación de su derecho al trono espiritual. Nos muestra que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Esta dualidad es esencial para entender su misión y su sacrificio. Vino a la tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Su sacrificio no fue solo un acto de amor, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. Mateo enfatiza cómo Jesús cumplió la ley judía, no aboliéndola, sino cumpliéndola en su totalidad. Jesús no vino a destruir la ley, sino a darle su verdadero significado. También destaca la autoridad de Jesús como maestro. Jesús no solo citaba a otros rabinos como los maestros de su época. No, Jesús enseñaba con su propia autoridad. La gente se asombraba de su enseñanza porque hablaba la verdad con mucho poder. A lo largo de su evangelio, Mateo conecta la vida y las enseñanzas de Jesús con el Antiguo Testamento. Quiere que sus lectores comprendan que Jesús es el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. Sección 5. Un evangelio de señales y maravillas. El Evangelio de Mateo es una narrativa fascinante que nos lleva a través de los eventos extraordinarios de la vida de Jesús. Es un relato lleno de poder, compasión y enseñanzas profundas. Mateo incluye muchas historias de Jesús realizando milagros. Sana a los enfermos, calma la tormenta y muestra un amor incondicional hacia aquellos que sufren, e incluso resucita a los muertos, como la hija de Jairo. Estos actos no solo asombran a las multitudes, sino que también revelan la naturaleza divina de Jesús,
Estos milagros, ya saben, realmente muestran que Jesús tiene poder sobre los reinos natural y espiritual. Desde caminar sobre el agua hasta calmar tormentas, cada acción es un testimonio de su autoridad celestial. Él es el Hijo de Dios. Su vida y sus obras son un reflejo de su misión divina en la tierra. También encontramos muchas parábolas en Mateo, historias que no solo entretienen, sino que también enseñan lecciones espirituales profundas. Estas historias con significados espirituales más profundos invitan a los oyentes a reflexionar sobre su relación con Dios y con los demás. A través de estas parábolas, Jesús conecta con las personas de una manera única, usando ejemplos cotidianos para explicar verdades eternas. Jesús enseña sobre el reino de Dios, el perdón, la gracia divina y cómo vivir una vida que refleje los valores del cielo. También enfatiza la importancia de buscar a Dios por encima de todo, poniendo nuestra fe y confianza en Él. A medida que se desarrolla la historia, vemos crecer la popularidad de Jesús. Las multitudes lo siguen, ansiosas por escuchar sus palabras y presenciar sus milagros. Su mensaje de esperanza y salvación resuena profundamente, atrayendo a personas de todas partes. Pero también, la oposición de los líderes religiosos crece. Estos líderes, preocupados por su propia autoridad, ven a Jesús como una amenaza. Están celosos de la autoridad de Jesús y finalmente planean matarlo. Este conflicto marca un punto crucial en la narrativa, preparando el escenario para los eventos que cambiarán la historia para siempre. Sección 6. Las enseñanzas del Rey. El mensaje central del Evangelio de Mateo es claro: Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Mateo no se detiene ahí. También quiere que entendamos lo que significa seguir a Jesús. Significa alejarse de nuestros pecados y poner nuestra fe en Él. Significa amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Seguir a Jesús no siempre es fácil. Puede significar enfrentar persecución o incluso la muerte. Pero Mateo nos asegura que aquellos que permanecen fieles hasta el final recibirán la vida eterna. Sección 7. La perspectiva única de Mateo. Cada uno de los 4 evangelios presenta una perspectiva única sobre la vida y el ministerio de Jesús. ¿Qué hace a Mateo diferente? Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento por parte de Jesús, mostrando que Él es el Mesías esperado. Destaca las enseñanzas de Jesús, especialmente el Sermón del Monte, que proporciona un modelo para la vida cristiana. También se centra en el tema del reino de los cielos, instando a sus lectores a vivir como ciudadanos de este reino, tanto ahora como en el futuro. Sección 8. El impacto eterno de Mateo. El Evangelio de Mateo ha tenido un impacto inconmensurable en el mundo. Ha sido traducido a innumerables idiomas y leído por miles de millones de personas a lo largo de la historia. Ha inspirado a innumerables personas a poner su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Sus enseñanzas han moldeado el curso de la civilización occidental, influyendo en el arte, la literatura, la música y el derecho. Hoy, el mensaje de Mateo es tan relevante como siempre. Vivimos en un mundo que busca esperanza, significado, propósito. Sección 9. Una invitación a explorar. El Evangelio de Mateo es una invitación a embarcarse en un viaje de fe que cambia la vida. Es una historia de esperanza, de amor, de redención. Es una historia que tiene el poder de transformar tu vida. Abre las páginas de Mateo y descubre por ti mismo la verdad sobre Jesucristo, el Rey de Reyes. Deja que sus palabras te desafíen, que su amor te inspire y que su gracia te asombre. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que lees. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra y permite que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad. Tu vida nunca será la misma.